8:23 p.m. Es un gusto tener aquí en la cabina de Recap Blue a Claudia López. Se graduó de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, externadista, pero hace poco estuvo en Harvard. Una vez terminó la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Sí, señora, estuve allá un añito maravilloso, descansando, estudiando, pensando cómo volver. Preparándose. Exactamente. Y usted sí que está preparada porque aquí entonces tiene una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es fellow de la Universidad de Yale, mejor dicho. De todo hay aquí. Fulbright, doctora en Ciencia Política de la Universidad Northwestern, que queda en Chicago. Senadora de la República fue, exalcaldesa de Bogotá. Y quiere llegar a la Casa de Nariño este año. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue, doctora Claudia. Muy generosos, muchas gracias. Bueno, mire, la verdad es que Colombia es un país bien conservador, eso no es un secreto para nadie, pero usted rompió un estereotipo importante cuando llegó a la alcaldía de Bogotá. Y hoy hay varias mujeres en la contienda electoral, un tema, digamos, que había sido difícil en los últimos años. Por eso quiero arrancar preguntándole si usted cree que Colombia está preparada hoy para tener una mujer presidenta. Sí, no tengo la menor duda. Yo creo que Colombia sí tiene unos trazos conservadores, eso es indudable, y el machismo todavía pesa un montón, sobre todo en zonas rurales, en municipios más pequeños. A las mujeres todo nos toca más duro, todo nos toca más duro. Y en la política, pues ni se diga, eso, competir contra el poder y el machismo al tiempo es dificilísimo. Pero yo sí creo que esta es la era de las mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo. Las mujeres cada vez estamos menos atrás y más adelante. Y ese protagonismo, esa capacidad de cuidado, esa capacidad de hacer mucho con muy poquito, de cuidar cada pesito, de tender puentes, de estar enfocados en los resultados, que son habilidades que tenemos las mujeres, le ha venido bien y le vendrá muy bien a Colombia. Creo que estamos listas para estar al frente. Listas. Una mujer en la política que usted admire. Muchas, pero recomiendo una historia que a mí me apasiona mucho, me inspira un montón. Admiro a muchas mujeres en la política colombiana. Angélica Lozano, mi senadora favorita. Yo sabía. El amor yo sabía de mi que vida. esa era la primera. Pero Esmeralda Arboleda y las sufragistas en general, es una historia que admiro muchísimo. La película que salió el año pasado, lástima que no la dejaron más en cartelera, pero en particular Esmeralda Arboleda es una historia que me apasiona. Viejas berracas, imagínate pues en los 40s y 50s luchar por el sufragio, porque tuviéramos derecho a votar, y lo lograron después de una gran lucha. Tal vez las primeras cosas que yo hice como alcaldesa, llegué a la alcaldía, recorrí el Palacio Olivano, pues es muy bonito, fui a saludar a todo el mundo, en fin. Y recorrí ese edificio tan bello que tiene una renovación muy linda, entre otras cosas que hizo Lucho Garzón. Óyeme, hay cuadros de todo, de época, de conquistadores, de Bolívar, de paisajes. No había una mujer en toda la alcaldía de Bogotá, en un solo cuadro, de nada. Entonces Vicky Newman, que es una artista maravillosa bogotana, sí, le dije, óyeme, ¿por qué nos haces un cuadro de las mujeres sufragistas? Y nos hizo un cuadro espectacular que hoy está en la sala de juntas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y ahí sigue, ¿no? Oiga, el que se atreva a moverlo. Y lo pusimos, entre otras cosas, con el hijo de Esmeralda Arboleda, y con algunas de las sobrevivientes hoy de las generaciones de las sufragistas, el primer día de la mujer, el 8 de marzo del 2020. Y a nivel internacional, porque a mí se me vienen a la cabeza mujeres importantes, Margaret Thatcher, más para acá, no sé, Angela Merkel, Michelle Bachelet, Claudia Sheinbaum, que soy presidenta de México, pero ¿qué mujer a nivel internacional que haya alcanzado un puesto tan importante como el de dirigir un país usted admira y quisiera de pronto llegar allá? Pues a todas las que acabas de nombrar, sin duda, mujeres muy tesas, pues, ¿no? Margaret Thatcher, pues, súper conservadora, tiene poco que ver con mi vida, pero muy tesa. Pero pues es, ¿no?, la mujer de hierro. Y muy tesa. Las películas sobre su vida realmente son bellas. Una historia también de una mujer que dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no nos enfocamos en las cosas cotidianas que le afectan la vida a las mujeres, las familias, tal? Angela Merkel, que leí su biografía, que entre otras cosas escribió una colombiana, también, ¿no?, como
con un perro a cuadros, no una científica, que todo el mundo subestimaba, que no era pues el gran carisma personificado, ¿no? Como el anticarisma, y sin embargo semejante mujer y semejante gobernante. A Claudia Sheinbaum la conozco, te diría, digamos que no es a la que más admiro, pero es con la que tengo como más empatía y cariño. Fuimos alcaldesas al tiempo, ella de Ciudad de México, yo de Bogotá, además durante una época muy difícil, el COVID. La pandemia. Y la pandemia. La que hoy es vicepresidenta de Uruguay, por ejemplo, Carolina Cose, era alcaldesa de Montevideo también en ese momento. Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, para nombrarte solo algunas. Hicimos realmente una amistad muy linda entre Zoom y Zoom, tratando de aprender juntas. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se te ha ocurrido? Fue una amistad de lidiar con la adversidad, de aprender juntas, de liderar el cuidado en el COVID. Y te diría pues que a Claudia la menciono especialmente, primero porque es de la cultura más cercana, ¿no? Sí. Yo creo que todos los colombianos llevamos como un mexicano, como una ranchera, una comida y un taco parte en el corazón, ¿no? Eso Uy, sobre todo los tacos. De nuestra cultura. Entonces la destacaría a ella en particular porque la más cercana a nuestra cultura, la que conozco personalmente, tuve la felicidad de ir el día de su elección, de estar allá en la Plaza del Zócalo escuchándola, y fue realmente un momento muy emocionante, muy lindo. Mire, hablando de todo este tema, usted reconocía y decía con sabiduría que las mujeres todo nos toca más duro, y esto no se trata de victimizarse, sino pues simplemente es la realidad. Es una realidad, es la realidad que vamos a hacer. En la política la lucha ha sido gigante por alcanzar la paridad. No, en fin. En el mundo empresarial ni se diga. Exacto. ¿Qué va a hacer Claudia López si llega a la presidencia de la República para resolver problemas gigantes que tienen las mujeres? Y se me ocurre en este momento uno importantísimo: la cifra altísima de feminicidios. Pues yo ya goberné, yo ya lo hice, digamos. Yo debo decir, siempre que me hacen una pregunta de ese estilo, digo, miren, Bogotá ha tenido maravillosos alcaldes, sin duda, muchos. Pero a ninguno de esos hombres maravillosos se le ha ocurrido usar la infraestructura social del distrito para poner servicios de cuidado pagos por la alcaldía que reemplacen el trabajo de cuidado gratuito a costillas de nuestra pobreza y de violencia contra las mujeres. ¿Qué hacemos las mujeres? Las mujeres somos la mitad de la población de Colombia y el 25% de ellas está en pobreza. Está en pobreza porque somos la seguridad social gratis de la población. Cuidamos a los niños, a los mayores, a las personas en condición de discapacidad. 7 horas más trabajamos al día, nos ganamos menos, somos más pobres. Yo llegué y dije, eso no es normal. O sea, ¿qué parte de esto no es normal? Es como paisaje. ¿Qué hace tu mamá? Nada. No, nada, allá en la casa. Nada. Trabaja 7 horas más al día. Eso es mucho. Lava, plancha, cocina, lleva a los niños, lleva al otro al médico, sacrifica su vida, no descansa, no tiene un domingo libre, y se queda en pobreza porque por hacer ese trabajo de cuidado no trabaja, no va a la universidad, sacrifica sus oportunidades de ingreso económico. Y de ñapa, como tiene menos ingreso, muchas de ellas dan con un mal compañero de vida que además las abusa, les controla el teléfono, les pega o incluso llega a causarles la muerte en un feminicidio. Entonces, esto no es solamente Bogotá. Tenía, por ejemplo, la línea púrpura. La Secretaría de la Mujer está dedicada solamente a los temas de atención de mujeres víctimas de violencia. Ese era el 95% de su presupuesto y su foco. Pero una cosa es Bogotá, que sí es una ciudad gigante de 8 millones de habitantes o más, pero otra cosa es un país de más de 50 millones de habitantes. Pero los problemas son los mismos y las oportunidades también. Entonces, no es Bogotá no tiene nada distinto a lo que puede tener Tumaco, o a lo que puede tener Puerto Carreño, o a lo que puede tener Timbiquí, o a lo que puede tener Quibdó. En este país, en todas partes, hay salones de acción comunal, hay escuelas rurales, hay centros de salud. Lo que nosotros hicimos no fue construir cosas nuevas, sino usar las que teníamos, adecuar la infraestructura, poner lavadoras gratuitas, por ejemplo. Tú sabías, por ejemplo, que las mujeres en Bogotá, y si es en Bogotá, en el resto es peor. ¿Lavan a mano? ¡A mano! Nos gastamos 15 horas de nuestra vida a la semana en jaguar la ropa, en echarle el decol, en lavar a mano, en partirnos la espalda. Eso lo hace una máquina, por favor. Poner servicios de lavandería gratuitas comunitarias, donde las mujeres puedan llevar su ropa, traer sus niños, traer a sus hijos en condición de discapacidad, y que nosotros les podamos decir, mire, aquí se los vamos a cuidar con el mismo amor, para que ustedes descansen, terminen el bachillerato, consigan una oportunidad de trabajo. Eso es las manzanas del cuidado, los servicios del cuidado. ¿Qué voy a hacer yo como presidenta? Crear en todos los municipios de Colombia
servicios de cuidado para las mujeres, para que las mujeres no quedemos en pobreza, porque la pobreza y la dependencia económica es el mayor factor explicativo de feminicidio. Es el mayor factor explicativo de feminicidio. Entonces, reemplazar ese trabajo de cuidado no remunerado, redistribuirlo en otros miembros de la familia, en servicios públicos como los de las alcaldías, reducir esa sobrecarga y en cambio llenar ese tiempo con oportunidades de descanso, de salud, de educación, trabajo y autonomía económica, es el mayor predictor de que desciende la violencia intrafamiliar y de que desciende el feminicidio. Y lo otro es decirle a las mujeres, mira, el que te golpea una vez, lo va a volver a hacer. El que te humilla una vez, el que te controla el teléfono, el que te tira contra una pared, lo va a volver a hacer. Acude a los servicios y confía en que no te vamos a dejar sola. Lo que necesitan las mujeres es saber que no van a quedar solas, que va a haber una casa refugio donde ellas se puedan ir con sus hijos para protegerse de un agresor, que va a haber una fiscalía que tramita el caso, que de verdad le impone primero una medida de caución, luego de protección, incluso de prisión a un agresor. Entonces, que no se sientan solas en reemplazarlas en el cuidado, en darles autonomía económica, en darles educación, y en que cuando tienen el valor de dar el paso y salir de esa violencia que empieza en lo psicológico, pasa por lo económico y termina incluso en la vida, y no dejarlas solas, que el Estado no les falle, que cuando vienen de verdad las acompañemos, es lo que va a reducir el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Hablemos de temas coyunturales. Hoy la noticia, un informe de la Contraloría, más de 14 billones de pesos en contratación. Sí, qué brutalidad. En tiempo express, antes de la entrada en vigencia de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Ni siquiera en el gobierno Duque, que fueron 8 billones de pesos, se habla de más de el 50% de estas contrataciones comparado con el 2022. Usted, en plena pandemia, en pleno estallido social. Imagínese, en plena pandemia, en pleno estallido social. ¿Cómo interpretar esto que está pasando? Pues, digamos, yo no quisiera ser injusta, supongo que mucho de eso son proyectos en ejecución de gente que necesita servicios, etcétera. Pero sin duda, ahí debe haber un montón de clientelismo y corbatas para pagar votos y para hacer elecciones. Y entonces esas son las cosas que a mí me motivan a meterme en esta contienda, con todo y lo berraco y lo difícil que es. Es que ese clientelismo y esa corrupción, entonces para contratar corbatas sí hay, pero para sacar a la gente en Córdoba de la inundación no hay. Para eso hay que poner nuevos impuestos. Hay 60.000 familias bajo el agua por unas lluvias que sabíamos desde el 21 de enero, sabía el gobierno y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que iban a ocurrir. El IDEAM de Colombia le ratificó el 30 de enero que iban a ocurrir. ¿Qué hicieron? Nada. Ni siquiera le dijeron la verdad a la gente, no organizaron una evacuación. Y hoy la gente perdió todo. 60.000 familias que han perdido sus gallinas, sus vacas, sus cultivos, sus casas, sus viviendas, sus enseres. Entonces, realmente es increíble, es inaceptable que en el gobierno del cambio haya más clientelismo que en el gobierno de Duque. Mire, haya más clientelismo para las elecciones que en gobiernos anteriores, cuando se supone que eso era parte de lo que se iba a cambiar. Entonces, realmente es indignante. Yo celebro que la Contraloría lo alerte, pero lo que quisiera es que lo sancione. O sea, la Contraloría también nos cuesta un jurgonón de plata. Eso no lo hubiera podido decir el periodismo. Mi pregunta aquí es, ¿qué va a hacer la Contraloría para parar eso? Para sancionar eso. Es una politiquería y una corrupción totalmente anunciada. Estamos a un mes del primer certamen electoral, menos. 24 días creo para el 8 de marzo. Menos, sí. Y un par de meses para la elección presidencial. Entonces yo le diría al Contralor, por quien tengo el mayor respeto, hombre, pare esa vaina. Ponga una sanción, suspenda ese gasto, haga algo. Pero lo que sí no podemos hacer es que nos cuenten que nos van a robar y nos quedemos manicruzados viendo cómo nos roban. Usted decía el gobierno del cambio, entre comillas, y esta pregunta se la hago, por supuesto, con todo el respeto, pero nos la están escribiendo bastante, y es, ¿en qué momento usted deja de apoyar el gobierno del presidente Gustavo Petro y volverse una crítica férrea de ese mismo gobierno? Pues cuando vio cosas como estas. O sea, ¿qué esperan? ¿Que me quede callada? Usted ya no es petrista. Yo nunca he sido petrista. Nunca ha sido. Nunca he estado en el pacto histórico, nunca he estado en el partido.
Pero yo sí creo en el cambio. O sea, yo vengo de abajo, yo soy hija de una maestra, yo he luchado contra el abuso de poder, contra los corruptos, contra los narcoparamilitares. Esa ha sido mi vida. Sí. Obvio que yo quiero cambio para Colombia. Este es un país profundamente injusto, brutalmente desigual, donde gente de izquierda, donde yo no estoy, ha puesto más muertos y pobres que representación. Las élites de este país prefirieron aliarse con los narcos, con los paras, poner 10 millones de víctimas, que dejar que algún día la izquierda ganara. Yo jamás apoyaré eso. Obvio que yo creo en el cambio, en las reformas sociales, en la justicia social. Y si me ponen a escoger entre una posibilidad de cambio y el uribismo, que ha sido un gobierno con corrupción y 6.400 jóvenes asesinados en falsos positivos, obvio que votaré por el cambio. Pero precisamente por eso tengo toda la autoridad moral de decir que hagan esto, que se roben la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Eso no es cambio. Que vengan y contraten 16 billones de pesos en politiquería justo antes de la ley de garantías, que era, la ley de garantías se hizo para que no se haga eso. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hacen lo mismo, al doble peor, pero la fecha antes de que se empiece, que entre en vigencia la ley. Eso no es cambio. Eso es lo mismo que hacía la politiquería tradicional. Eso es lo mismo lo que hacían los Germanes Vargas Lleras y los Álvaros. O sea, para eso no era el cambio. Entonces, al contrario, yo lo que tengo es toda la autoridad moral. Porque además yo gané una elección sin corrupción y goberné sin corrupción. Y sé que eso no se hace, que cuando eso no se hace, alcanza la plata para hacer 24 manzanas del cuidado y 60 colegios para los niños y tener ingreso mínimo garantizado para que saliéramos de la pandemia y 6 hospitales y sacar el metro adelante. Entonces, al contrario, yo lo que tengo es toda la autoridad moral. Y eso no me impide, estas críticas, reconocer que hay conquistas sociales que se han logrado en este gobierno que yo voy a defender con el alma. El salario mínimo, los derechos de dominicales, nocturnos, festivos. Álvaro Uribe quitó esos derechos de los trabajadores en el 2012 y nos dijo que era que así se iba a generar más empleo formal. ¡Paja! Lo único que se generó fue precariedad. Hasta que llegó un señor como Gustavo Petro y dijo, ¿sabe qué? Llevan 20 años en este cuento, esto no ha pasado, vamos a devolverle el ingreso y el salario a los trabajadores. Yo estoy de acuerdo con eso. Este gobierno le ha entregado más tierra a los campesinos que los 3 gobiernos anteriores sumados. Eso hay que defenderlo. Entonces, yo tengo esta particularidad y eso hace pues que las bodegas de los unos y los otros me den palo. Pues a mí es eso la no me pregunta importa. La pregunta es súper legítima. Lo que digo es, yo nunca, ni en la alcaldía, ni ahorita de candidata, ser crítica no me hace sectaria. No hace que diga a todo no o a todo sí. Aquí hay unas conquistas sociales que yo voy a continuar y a defender. Y a continuar a mejorar. Por ejemplo, que bueno los campesinos tengan tierra. Me parece buenísimo. Justísimo. Ay, Dios mío, pero que les compremos sus cosechas. Que los paperos de Cundinamarca y Boyacá no hay quiebren todos los años. Si en este país lo único que se compra con precio de compra garantizado en el campo es el café o la coca, nunca va a haber paz, queridos. Nunca. Necesitamos que el que siembra cacao para sustituir coca también le compren el cacao. También le compren los frutales, también le compren la piña, también le compren la leche a los pequeños ganaderos. Entonces, esas son las cosas que a mí me animan. Tengo desilusión por el daño, por ejemplo, por el incumplimiento en materia de impunidad, de corrupción, de inseguridad. Yo que manejé la pandemia digo, Dios mío, pero ¿cómo destruyeron el sistema de salud de esta manera? Claro que tenía arreglo, pero lo que está es peor. Yo pasé por 200 municipios de Colombia y les puedo decir que en todos hay gente desde las 4 de la mañana haciendo filas por medicamentos que nunca les entregan, por citas que les dilatan y les dilatan. Cuando yo manejé una pandemia, trabajé con EPS públicas, privadas, llegamos a un acuerdo sin ley en 3 semanas, las metimos en cintura, les pusimos auditoría, también les pagamos a 30 días, pues porque si no, ¿cómo queríamos que prestaran los servicios? Entonces, sin sectarismo, vamos a corregir lo que va mal y a defender con el alma las conquistas sociales que ha habido. Doctora Claudia, hablando de ese cambio que usted dice, yo quiero un cambio, pero no el que está haciendo este gobierno justamente ha dicho que no ha podido hacer muchas de las cosas por bloqueo institucional y de hecho uno de los anuncios del presidente Petro es que le va a entregar al nuevo Congreso un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué opina de ese proyecto y de esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Es necesaria? No, yo no apoyo una Asamblea Constituyente. Hay cosas en las que hay que hacer, yo creo, alguna reforma a la Constitución. Por ejemplo, yo creo de verdad
que si queremos salir de este mar de inseguridad y de dolor y de extorsión y de violencia contra las mujeres y de crimen organizado, es tal el desafío que tenemos que desdoblar la justicia. O sea, aquí tiene que haber una Fiscalía General, un Ministerio de Seguridad y Justicia Ciudadana, que se encargue de proteger a las mujeres, de las riñas, de las lesiones, del hurto, de eso que no es un tema menor de inseguridad, y que tiene mucha impunidad y poca capacidad institucional. Pero hay que crear una fiscalía antimafia con un sistema carcelario que en vez de darle estatus de gestores de paz y gabelas a los criminales, los confronte, los someta a la justicia y no les deje volver a ver la luz del día hasta que devuelvan la plata y las armas. Para eso, por ejemplo, se necesitaría reformar la Constitución. Pero ustedes son muy jóvenes, de pronto no pero se es acuerdan, que usted pero sí, usted participó. yo desde que era muy chiquita, la primera Claro, lucha pero de por mi supuesto, vida fue que esa. no nos mataran pues como moscas, Sí, claro. en la era de Pablo Escobar, cuando el Estado era absolutamente incapaz de defendernos, el bipartidismo liberal y conservador ni hacía ni dejaba hacer, este país era peor de injusto y desigual en ese entonces que hoy. Ser candidato a algo era imposible. Hasta 1990, si tú querías ser candidata al consejo, te tocaba imprimir tus votos, ¿ok? A tu costo, de tu plata. Tener una maquinaria enorme que lo repartiera por toda la ciudad, por todo el país, y llevar a la gente a las urnas. Esto que hoy haya tarjetón, eso es una conquista de la Constitución del 91. Que los derechos no sean de papel, que tengamos tutela y unos jueces que nos los hacen cumplir, es un logro de la Constitución del 91. Entonces yo no estoy de acuerdo con la constituyente. Creo que como casi todo lo que dice Petro, tiene una dosis de razón y una dosis de exageración. Yo sí creo que ha habido saboteo en muchas cosas. El 8 de marzo, cuando la gente vaya al tarjetón, va a tener el tarjetón de Cámara, va a tener el tarjetón de Senado y va a tener el de las consultas presidenciales. Y ahí estamos compitiendo 3 opciones. Leonardo y yo, que estamos en la consulta de las soluciones, la consulta del uribismo y la consulta de Roy, pues que en mi opinión pues es la corrupción. Y el país va a tener que decidir si escoge al uribismo, que cuando le dijeron, oiga, salario mínimo mejor para los trabajadores, no. Bueno, reforma pensional, pues, para que los viejos no lleguen a pobres abandonados, no. Más tierra para los campesinos, jurisdicción agraria, no. Bueno, derechos laborales y dominicales, festivos, no. Entonces yo sí les digo, por favor, de verdad, tenemos que quitarnos 2 palos en la rueda en ese tarjetón. El uribismo, que a todo logro social dice que no, y la corrupción, que es la desgracia por la que nadie cree en la política, con razón. Entonces por eso los invito a votar por la consulta de las soluciones, o por Leonardo o por mí, pero gente que haya gobernado y no esté en corrupción y esté de acuerdo con los logros sociales y con mejorar lo que hay que corregir. No estoy de acuerdo con la constituyente. Entonces sí creo que en parte ha habido realmente un saboteo serio. Mire, les cuento una anécdota que me impresionó en estos días de... Estaba yo repartiendo ahí en la 1 de mayo, cerquita al Restrepo, volantes en un semáforo. Y entonces, bueno, la gente es muy querida, muy amorosa, tal. Y de pronto un señor bajo la ventanilla me recibió mi volante y me dijo, vea, lo que hay que hacer es derrotar a Petro, que hace un desastre, no sé qué. Yo le dije, lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. Me dijo, no, es que no es derrotar solamente, es así, como en un, ¿no? El símbolo de pues que hay que pasar a alguien al papayo, pues. Y yo le decía, hombre, eso es lo que hemos hecho los últimos 60 años, matar al contrario. Y eso es lo que tenemos que superar. Entonces sí ha habido un poco de saboteo, una resistencia, un doble rasero, en buena medida, del poder con Petro, pero esa constituyente, yo creo que Petro no la quiere para hacer grandes reformas, que no se necesitan grandes reformas en toda la Constitución. En realidad la quiere y lo ha dicho, además, no lo estoy imaginando, no me lo estoy inventando, lo ha dicho con todas sus letras. ¿Y por qué yo no puedo tener reelección? ¿Por qué Uribe sí tuvo reelección? ¿Por qué Santos sí tuvo reelección? Y yo no tengo reelección. Lo ha dicho Gustavo Petro con todas sus letras al micrófono. Entonces usted dice que la quiere para reelegirse. Una constituyente, para meter un articulito de reelección para que él pueda volver al poder en el 30. Esa vanidad de los hombres poderosos es la que nos tiene jodidos como nos tiene. Yo creo que necesitamos es concentrarnos en recuperar el sistema de salud, en volverle a la gente sus medicamentos, en gobernar sin corrupción, en hacer esta reforma a la justicia para que no haya impunidad, en llevar un sistema del cuidado a todo el país para que las mujeres no nos quedemos en pobreza, en que los jóvenes se quieran quedar en Colombia, no se quieran ir a que los humillen y a lavar baños en Estados Unidos. ¿Cómo será que no ven futuro en Colombia, que prefieren hacer eso?
No puede ser que no les podamos dar 1 millón de becas de educación con trabajo a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores de 50, que salga la reforma pensional y que podamos tener un sistema de salud, cuidado y protección social para que no tengamos una cantidad de viejos pobres y abandonados. Esas cosas se pueden hacer sin constituyente, pero también se necesita sin corrupción y con buen gobierno. Y yo lo digo con humildad, la experiencia de haber gobernado Bogotá y no tener un solo escándalo de corrupción, de haber hecho de la nada un sistema de cuidado y haber sacado a 600.000 mujeres de la pobreza, en total a 2 millones de bogotanos de la pobreza, de haber trabajado de la mano con el sector privado para recuperar 1.400.000 empleos, me dan la ilusión de poder decir, claro que se puede, queridos. Si queremos, podemos, pero tenemos que salir de este par de seres que se sabotean mutuamente todo el tiempo. Otro de los chicharrones que va a tener quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto es que se va a encontrar un hueco fiscal grande, porque en este momento las finanzas públicas pues tienen un hueco importante, tuvimos declaratoria de emergencia económica y demás por cuenta de esto. ¿Cómo va a hacer usted si llega el 7 de agosto a la Casa de Nariño para arreglar esto? ¿Reforma tributaria o qué viene? Al contrario, yo quiero hacer una regla fiscal y crecimiento para que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a bajar, no a subir los impuestos. Porque no podemos tapar un problema para generar otro, ¿sí? A propósito de la emergencia económica, la primera se cayó porque nos querían claro unos impuestos pues en diciembre por decreto. O sea, en ninguna democracia del mundo un presidente puede imponer impuestos por decreto. O sea, los derechos y los impuestos los aprueban los congresos en todas las democracias. La que acaba de declarar ahorita sí está justificada. Hay un hecho sobreviviente. Hubo un hecho sobreviviente, las lluvias, el frente frío, hay que atender a 60.000 familias, es focalizada en el Caribe, Antioquia, Chocó, digamos, eso tiene justificación. Pero entonces, primera cosa, que sale por medio, o sea, de acuerdo, emergencia por esto, ambiental, de acuerdo. Subamos el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio ya es 1.5% del patrimonio de la gente. Entonces, quiere decir que cada activo que usted genere, usted le regala al gobierno de Colombia 1.5% al año. Al año. O sea, si usted no produce cada año, usted en 20 años que hace patrimonio, más o menos, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué si tenemos regalías? ¿Qué puede haber más urgente en el Caribe en este momento que atender a la gente, adecuar el territorio, volver a recomponer sus enseres? Pero eso lo propuso el regalías gobernador del Caribe y le dijeron ahí que no. Guardadas. Tenemos regalías nacionales sin ejecutar. Tenemos los fondos de Fondigualdad y del Fondo de Ciencia y Tecnología, más de 9 billones sin ejecutar. Entonces, por lo menos, ejecutemos la plata que tenemos para cubrir la emergencia sin necesidad de subir nuevos impuestos. Para que la gente nos entienda, el tema fiscal es un ladrillazo, ¿no? Pero para que la gente nos entienda y no apague la radio, déjenme resumirlo de esta manera. Miren, eso es como si su merced, los que tienen tarjeta de crédito, usted vive de tarjetazo en tarjetazo, ¿no? Usted dice, ay, carajo, me gasté toda la plata, me la chirrié toda, y entonces ahora voy a pagar el arriendo con un tarjetazo. Y el siguiente mes no produce igual, no recauda, y dice, ay, joder, entonces ahora tampoco me alcanzó para gastar la luz, entonces ahora voy a hacer un adelanto con la tarjeta. Y el siguiente mes dice, no, pues ya no me prestan más la tarjeta. Entonces se va al gota a gota, que le cobra intereses 10 veces más caro que la tarjeta. ¿Qué familia sobrevive así? Ninguna. Bueno, así está Colombia. Así están manejando hoy las finanzas de Colombia. De tarjetazo en tarjetazo en tarjetazo, ya vamos en gota a gota. Y estamos pagando unos intereses ridículos de caro por deuda. Porque el gobierno tiene corrupción, no recauda y se endeuda como si no hubiera mañana. Ese ciclo hay que llegar y pararlo. Hay que tener una austeridad, hay que acabar con toda esta vagabundería de contratarse 16 billones de pesos en corbatas en época de elecciones. O sea, hágame el favor. Hay que poner una regla que nos diga cómo vamos a ir bajando el impuesto de renta en la medida que la economía crezca y la inversión privada suba. Esa es la regla fiscal y de crecimiento que yo quiero proponer. Tenemos que concentrar los recursos, nos va a alcanzar para todo, entonces tenemos que concentrarlos en las 5 cosas que más nos van a ayudar a reactivar la economía. Hay que rescatar el sistema de salud, ya lo dije. Financiar becas de educación y trabajo, por lo menos 1 millón, pero también darle apoyo a las microempresas. Como te dije ahorita, yo estoy de acuerdo en que la gente y los trabajadores ganen mejor, por supuesto, pero también reconozco que hay muchas microempresas a las que les está quedando realmente difícil. Entonces a ellas hay que darles un subsidio de mayor productividad y de apoyo al salario mínimo para que puedan contratar personal, mejorar lo que producen, ser más productivas y que no se nos ahoguen en la mitad de esto. Entonces todas esas cosas
hay que llegar y organizarlas para bajar, para no ir más al gota a gota, para dejar de pagar intereses tan caros, y hay que darle reformas claras al sector energético, sobre todo a la inversión privada, a la inversión en infraestructura, que no vamos a tener por esa crisis fiscal suficiente plata pública para hacer esa inversión. Entonces necesitamos que el sector privado la haga, invierta en generación de vivienda, invierta en transición energética para tener energía barata, invierta en infraestructura que necesitamos, darles unas reglas claras para que ellos hagan esa inversión, con unas reglas claras a 20 años. Y eso nos va recomponiendo las finanzas. Digamos, es un tema técnico, es un tema complejo, hay que hacerlo, es la tarea de uno, pero al final a la gente lo que le importa es que no haya corrupción, que no haya impunidad, que la seguridad mejore, que la salud vuelva a funcionar, que la gente vea futuro en Colombia, sí, y que en vez de espantar empresarios e inversión, atraigamos más empresarios e inversión que generen empleo y productividad. Pues a propósito de eso, porque sí el tema económico y tributario es complejo, pero aunque usted ya nos ha dado algunas ideas, el tema que más afecta hoy a los colombianos, o uno de los que más afecta, además de la violencia y otras situaciones, pues tiene que ver con la salud. Usted lo decía, ha ido a municipios, la gente se levanta a las 4 de la mañana, hacen fila eterna y ni siquiera les dan los medicamentos. ¿Usted insistiría en la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, o en esa idea que tiene de liquidar la EPS, o qué va a hacer para poder rescatar un sistema que ya pasó de los cuidados intensivos, está peor que cuidados intensivos? No, yo no estoy de acuerdo con las reformas a la salud, porque al final la reforma a la salud era que el presidente Petro dijo, mire, las EPS privadas son la desgracia. Si las acabáramos y todo el sistema fuera estatal, solo hubiera EPS públicas, un sistema único de pago centralizado, se arregla el problema. Y sin ley lo hizo. No sacó la ley y sin ley lo hizo. A punta de decretos y a punta un poco de abuso, de que la superintendencia se tomara a la brava las EPS privadas. Pues bien, el gobierno del presidente Petro hoy administra el 70% de las EPS y de los servicios de salud en Colombia, porque se los tomó. Listo, quería que fueran públicos, que fueran del Estado, ya lo son. Y el servicio no es mejor. Y los tratamientos no se dan más rápido. Y los medicamentos no se entregan. Entonces, mi experiencia como alcaldesa cuando llegó la pandemia es que el problema no es que haya públicos y privados. El problema es la corrupción, es la falta de auditoría, es que no hay precios unificados para los servicios. En Bogotá, yo les digo, cuando llegó la pandemia, necesitábamos UCIs a propósito de los cuidados intensivos. Sí, claro. Y aquí había EPS que le cobraban al sistema de salud 4,5 millones por una UCI y otras 2,5 millones. ¿Cómo por qué? Es el mismo servicio, en la misma ciudad, con los mismos estándares de calidad. Yo le dije, no señor, me da mucha pena. Aquí yo no sé qué negociado tendrán ustedes ahí, no sé. Vamos a poner unos criterios. El servicio consiste en esto, se presta con esta calidad y se paga a un mismo precio a todo el mundo. Punto. Y ese tipo de acuerdos, va a haber una auditoría centralizada. Yo no sé si se va a contagiar de COVID primero el de la EPS Sanitas o el de la EPS Compensar. Como no sé y tengo esa incertidumbre, a mí no importa qué carne tenga la gente. Necesito saber qué servicios tenemos disponibles y los vamos asignando al que los necesite primero, más cerquita a su casa, pensando en el ciudadano y en atenderlo bien. Ahora, como les voy a poner una auditoría y un precio único, me comprometo a pagar a 60 días. Bueno, todas estas reglas las acordamos con las EPS públicas y privadas en 3 páginas en blanco, sin ninguna ley nueva, con la ley estatutaria de salud que está vigente. Y funcionó. No digo que fue una negociación fácil, pero funcionó perfecto. Entonces yo digo, pero ¿por qué no podemos hacer eso? El sistema es injusto porque a Sumapaz, en Sumapaz, un ciudadano que nos está oyendo a 4 horas de donde estamos aquí sentados, y todavía es Bogotá, una EPS privada va y lo afilia. Y en 30 años de EPS privadas, nadie ha construido un centro de salud en Sumapaz. ¿Quién ha construido un centro de salud en Sumapaz? La alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Salud. Entonces, ¿cómo así que una EPS me puede afiliar en esa zona rural, se queda con la UPC, no construye infraestructura y a esa persona le toca, me hace venir a esa persona 4 horas aquí por una aspirina a negarle el medicamento, en vez de contratar al público que sí ha hecho la inversión en infraestructura?
¿Sabes por qué pasa eso? Porque privilegian su negocio. Porque no, para mí es mejor negocio autocontratarme con mi IPS que queda en Usaquén en vez de contratar a la Secretaría de Salud. No, entonces ese tipo de cosas fuimos las que metimos en coto. Pero Dijimos, entonces no, señores, liquidaría la CPS. no, lo que te No. estoy diciendo es que cambiamos las reglas. Le decimos, Ok. si usted no se ha metido la mano al Sí, bolsillo EPS, pero con reglas para manejar la distintas. infraestructura y prestar el servicio, entonces lo tiene que contratar con el que sí hizo la inversión. Porque esto no se trata de que usted gane más plata para su bolsillo, a usted no le damos esta plata para que se haga rico. Usted se quiere hacer rico, señor, haga inversión en tecnología. La salud de los colombianos no es para que nadie se haga rico, es para que prestemos un buen servicio de manera oportuna. Entonces, todas estas reglas las cambiamos sin una nueva ley, con negociaciones y acuerdos con las EPS públicas y privadas, con respeto, con auditoría y sin corrupción. Eso es lo que yo voy a hacer como presidenta. Entonces, lo primero que hay que llegar a hacer es irrigarle recursos. La cara del servicio de salud para los ciudadanos no son las EPS. Es la sala de urgencias, es el centro de salud, es el hospital. Esto se volvió una cadena en la que el gobierno nacional no le paga a las EPS porque las odia y las quiere quebrar, que porque son privadas. Como no les paga, pues ellas no les pagan a los hospitales. Como los hospitales no tienen plata, entonces no le pagan a las farmacéuticas por los medicamentos. Conclusión, no entregamos los medicamentos. No le pagan a los médicos y enfermeras por los servicios. Entonces se quedan ellos No sin hay trabajo servicios. y los ciudadanos sin servicios. Entonces esto es una cadena de la desgracia, de la muerte. Hay que llegar a irrigar recursos, sobre todo a los ¿De hospitales, privados? a los públicos y a los privados en igualdad de condiciones, Pero digo, con auditoría y con recursos sistema de información privados. y del público. Y porque también el público, sistema ok. es cofinanciado. De ese tema yo sí que me lo sé pues de memoria, es que yo acabo de manejarlo en detalle en la mitad de una crisis enorme y salimos adelante. Entonces, este ensayo, como diría el entonces defensor, salió mal, salió muy mal. Y lo que tenemos que hacer es usar la experiencia de la pandemia, que sí salió bien. Le cambio diametralmente de tema, pero finalmente pues esto es un tema importante y pues casi que hay que aliarse inevitablemente después de que pase seguramente la consulta, vendrá una primera vuelta y en caso de que usted llegue a una segunda vuelta, pues hay que hacer alianzas. Esto lo vivió el presidente Gustavo Petro hace 4 años y lo han vivido pues quienes han llegado a la Casa de Nariño. Le voy a leer una lista de nombres y usted nos dice si haría o no una alianza política con estas personas, con estos candidatos. Sergio Fajardo. Sí, por supuesto. Aunque le dijo que no esta vez para la consulta de las soluciones. Sí, bueno, pero a lo bien. Bueno, ustedes ya han hecho equipo en el pasado. Abelardo de la Espriella. Nunca, jamás. ¿Por qué? No, pues que es un defensor de la mafia. Aquí no que queremos acabar con la corrupción y con la impunidad. Abelardo de la Espriella es un señor rico a punta de defender mafiosos que mataron y despojaron campesinos. Él tiene avión y los otros están pobres. ¿Eso es lo que queremos para Colombia? Yo sí creo que no. A la que hay que defender es a la gente, no a la mafia. Iván Cepeda. No. ¿Por qué? Mira, Iván, a diferencia de Abelardo de la Espriella, es un hombre decente, sin duda. Yo fui compañera de él en el Senado, también con Paloma. Y no me hablaría ni con Paloma ni con Iván. ¿Con ninguno de los dos? A pesar de que reconozco que los dos son, me consta, personas decentes y senadores juiciosos. Ninguno tiene ninguna experiencia en el gobierno. Lo más que han manejado es su tele. Y de verdad, el palo no está para cucharas. Hay crisis de salud, hay crisis fiscal, hay emergencia social, hay emergencia ambiental. Yo sí creo que la presidencia no puede ser el primer trabajo público de nadie. Eso ya lo vimos con Duque y esa fue otra cosa que también salió mal. Entonces no, con ninguno de los dos por esas razones distintas a las de Abelardo. Y en el caso de Iván, porque además tengo una diferencia profunda, y es que Iván es el arquitecto y el defensor de la política de paz total, que ha sido una verdadera desgracia para Colombia. Yo puedo tener muchas diferencias con Álvaro Uribe, pero ese señor hizo un proceso de desmovilización de más de 25.000 paramilitares, que no era una bicoca fácil, pues. O con el presidente Santos, que hizo un proceso de paz y desmovilizó a 13.500 hombres armados hasta los dientes de las FARC. La paz total, arquitectura de Iván Cepeda y ejecución de Gustavo Petro, no ha desmovilizado ni un raponero. Y en cambio el crimen organizado tiene hoy más de 10.000 hombres en armas adicionales, matando y reclutando. 46.000 niños solo en el Catatumbo no han podido ir en un año al colegio por cuenta del ELN y las disidencias de las FARC. Entonces la paz total ha sido un auténtico tiro al pie. No desmoviliza a nadie, no baja el crimen, no reduce la violencia,
no reduce la extorsión y en cambio se incrementa la violencia contra las mujeres, el reclutamiento, la extorsión, el homicidio. Es una locura seguir con eso. Iván Cepeda lo defiende y dice que va a seguir con eso. No, eso sí es contravidente, digamos, a lo que necesita Colombia hoy. Daniel Quintero. No. Entonces esperemos a ver si qué pasa en la consulta. Bueno, está ahí en consulta, en una de las 3 consultas. Mauricio Liscano. Podría ser, no sé. Clara López. Yo respeto mucho a Clara, la verdad. La conozco desde hace muchos años. Ella pues es del pacto histórico, pero Clara es una mujer que tiene experiencia, que ha cometido errores, pero que también ha hecho un servicio público. No tendría problema en construir un diálogo con ella. Luis Gilberto Murillo. También. Yo con Luis Gilberto lo aprecio mucho y admiro mucho su trayectoria. Creo que como canciller se iba empantanando con lo de Venezuela, no estamos de acuerdo, pero creo que es un hombre decente, creo que representa además a la gente afro, al Chocó, que ha tratado de ser un buen servidor público. Me encantaba, me gustó más cuando fue ministro de Ambiente, digamos. Pero sí, no tendría problema en hacer un diálogo con él. Roy Barreras. Nunca jamás. Corrupción y politiquería. Juan Fernando Cristo. Respeto mucho a Juan Fernando. Creo que es un liberal así pues de raca mandaca, ideas liberales, que cree en la descentralización, por ejemplo, que es un tema que comparto. No tendría problema en hacer un diálogo con él. Y nos queda uno, Carlos Caicedo. Ay, hombre, yo conozco a Carlos desde hace muchos años en el movimiento estudiantil y siento que en su momento hizo una gesta en el Caribe, ¿sabes? Realmente. Pero todo el que se eterniza y atornilla al poder termina en lo que criticaba. Y además tiene unas denuncias de acoso sexual que me preocupan mucho y yo preferiría que las aclarara antes de hacer cualquier tipo de diálogo con él. En este momento, usted ya lo decía, tenemos que esperar, falta mucho camino. Vamos a ver qué pasa. El 8 de marzo apenas está empezando. El 8 de marzo es la primera tanda de la fiesta. Exactamente, pero esto desde hace algunas semanas ya vienen saliendo encuestas donde, al menos de momento, todas coinciden en una segunda vuelta que sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Te puedo asegurar que eso no va a pasar. Nos han dicho, quienes han pasado por aquí en las consultas, que esto va a cambiar, que el escenario va a cambiar a partir del 8 de marzo después de las consultas. Sí. Pero en caso de que sí se diera ese escenario, ¿usted se sumaría a alguno de ellos? No, ¿O se iría a ver ballenas como ya pasó? Tampoco. En algún momento me quedo, en las yo pongo la cara, yo no me voy, yo no dejo a la gente tirada. No, déjala. Pero creo que es que no somos como troncos en un río. Para empezar, mucho respeto por las encuestas, pero digamos, aquí hay encuestas que me ponen 0.4 y 7. O sea, semejante margen de error en unas encuestas que nos preguntan a los mismos lo mismo. Pues algo está mal en las encuestas, francamente. Yo tengo mi experiencia con las encuestas. Yo perdí todas las encuestas de la semana de las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Todas. Y gané las elecciones. Entonces, yo lo que creo es en la alianza de los ciudadanos en las urnas. Y por eso, además, quise poner mi nombre en consideración del 8 de marzo, porque sí me parece que había que ayudar a reducir la cantidad de opciones, ya que la gente escogiera con su voto quién lidera cada sector, la verdad. Y por eso invité a hacerle, vení, hombre, a mitad, a Juan Fernando, le dije, nosotros somos más o menos liberales, socialdemócratas, hemos gobernado, no tenemos líos de corrupción, tenemos experiencia, coincidimos en la educación, coincidimos en muchas cosas, tenemos matices de diferencias, conceptuales y de carácter. Hombre, que la gente escoja. Y toca hacer equipo. Entonces que la gente escoja con su voto quién lidera. Bueno, como vieron, no los logré convencer. Pero yo sí creo que es la gente la que debe escoger. Yo no creo en componendas de políticos. Me parece que a mí me genera desconfianza ahora, pues, un ciudadano común y corriente. Entonces el 8 de marzo la gente va a encontrarse con un tarjetón que tiene 16 fotos. Sí. Y solo puede escoger una foto. Va a estar la foto de Roy, va a estar la foto de Paloma, que es el Centro Democrático del Uribismo, y otra gente. Y va a estar la foto de Leonardo Huerta o mía. La gente tiene que escoger. Si el uribismo y su pasado de corrupción, de saboteo, es lo que vuelve y dirige a Colombia, o la corrupción, pero o no. Pero en la gran consulta por Colombia no solamente está el uribismo. Es cierto, pero mientras esté Uribe, que es el que manda la parada, y el que evidentemente es un líder muy berraco, digamos, Iván Cepeda puede ser Iván Cepeda, pero es Iván Cepeda porque tiene los votos de Petro. ¿Ok? Lo mismo pasa con Paloma, por quien yo tengo todo el aprecio y el respeto. El día que Paloma sea Paloma,
va a tener un gran futuro en la política colombiana. Mientras Paloma sea la de Uribe, la de ese pasado, la de ese saboteo, creo que no lo va a tener. En todo caso, esto va a ser por tanda. Yo les digo cómo me imagino yo la elección y por qué creo que lo que tú dices y las encuestas insisten pues en meternos por los ojos, no va a pasar. Yo creo que este 8 de marzo los colombianos podemos decidir que la gran consulta del uribismo y que la gran consulta de Roy y su corrupción, pues no ganen, ¿no? Y que nos vaya mucho mejor a quienes estamos ahí. Yo estoy de número 1 en el tarjetón y espero quedar de número 1 en la votación entre esos 16 candidatos. Creo que el desafío grande, y no digo que va a ser fácil, pero creo que lo vamos a lograr, es derrotar a Abelardo Espriella, el defensor de la mafia en primera vuelta. Que este país descarte la corrupción, el uribismo y la mafia. Yo sí creo que tenemos, el país que yo recorro en las calles quiere eso. Descartar eso. Entonces descartémoslo el 8 de marzo y el 31 de mayo. De manera tal que en la segunda vuelta veo muy difícil que no pase Iván Cepeda. Porque es el de Petro, porque tiene clientelismo, porque tiene corrupción, porque el que tiene gobierno siempre tiene una ventaja. Desde que hay reelección, no hay un presidente que no haya puesto a su candidato en la segunda vuelta, pues porque el clientelismo, la corrupción, la mermelada, los contratos, todo, absolutamente etcétera, todo eso pues da una ventaja increíble. Luego en segunda vuelta habrá que derrotar a Iván. Pero Colombia tendrá que entonces escoger entre dos maneras sobre cómo avanzamos el proceso de cambio que empezó, que se quedó a medias, que fue una desilusión en otras cosas y que avanzó en otras. Entonces yo sí le digo a Colombia, Colombia dice en todas las encuestas que tú mencionas, que quiere recuperar la salud, que está harta de la inseguridad, que está harta de la corrupción. Y va a elegir al defensor de la mafia, no me jodas. O sea, de verdad esto no me computa. No puede ser que tú quieres que la mafia no mate a tus hijos y eliges al defensor de la mafia. Que tú no quieres que nos sigan atracando y eliges al promotor de la paz total. Entonces, yo creo en lo que la gente dice en las calles y creo que va a votar consistente con eso en las urnas. Y por eso creo que el 8 de marzo vamos a hacer la primera votación en esas consultas, entre los diferentes candidatos que hay, que en la primera vuelta derrotaremos a Abelardo Espriella, con lo cual habrá quedado descartado la corrupción, el uribismo, ¿no? Y la mafia. Y en segunda vuelta pues tendremos que escoger entre si sigue lo mismo que hay hoy, sin ninguna corrección, o si defendemos las conquistas sociales, pero corregimos lo que va mal. ¿Por quién no votaría ni a palo? Digamos, ya te dije. Ni a Abelardo Espriella, ni por Cepeda. Ni por Cepeda, ¿no? Ni por Roy Barreras. Roy, o sea, esa no es la gente con la que yo hago política. Y como te digo, son razones distintas. Yo sé que Roy es un politiquero de 7 suelas. Abelardo es un defensor de la mafia, es un impresentable. Es lo peor de esta sociedad. No Iván Cepeda. Yo sé que Iván es un hombre decente. Lo sé. Pero es que eso no basta, ¿no? Lo que pasa es que en este país donde hay tanta corrupción y violencia, pareciera que eso bastara. No, no basta. Perseverar en el error de la paz total, de estatizar la salud, es un error. Y ahí no hay propósito de enmienda en nada y no hay capacidad de experiencia en el servicio público porque ese sí que no administrado sino su UTL, pues. Entonces, por razones distintas, no votaría por ellos. Bueno, ¿ya tiene idea de fórmula vicepresidencial? ¿Ha hablado con alguien? ¿Ha adelantado conversaciones? No, porque cada día con su afán. Primero tenemos que ir a la consulta, hacer la primera votación el 8 de marzo entre los 16 candidatos que estamos en consultas y porque además tengo un acuerdo de coalición de la consulta de las soluciones que dice que una vez pasa el resultado de la consulta, los que participamos en la coalición, Leonardo y yo y nuestros equipos, acordaremos la fórmula vicepresidencial, así que no hemos adelantado eso. ¿A qué? Bueno, usted ya nos dijo qué política y qué programa de Petro seguiría. Sí, no, mejorado, pero seguiría. Sí, corregiría otras. Ahora, de 1 a 10, ¿cómo califica este gobierno? Yo diría que en conquistas sociales, de justicia social, laborales, de equidad, pues le reconozco un 7 sobre 10, la verdad. Yo sí creo que aquí se han hecho cosas, lo del salario vital, realmente es una cosa, es un avance increíble, nadie se había dado la pela de hacer eso. Lo de la pensional, estoy de acuerdo, en fin. Pero en materia de seguridad, impunidad y corrupción, pues realmente qué excepción. Pues. Pero usted sí es de profesora, de 1 a 10. No, en esos temas, 2 de 10.
Ujú. En conquistas sociales, 7 de 10. Ok, muy bien. O sea, se rajan unos. Se rajan unos Pasa. y Se pasa. rajan unos y pasan otros, sí. Y pasa decente, porque 7 de 10 no, Claro, yo está creo, bien. Y esta es una pregunta que me parece simpática y es ¿qué funcionario que actualmente esté hoy en el gobierno o haya estado a lo largo de estos 4 años en el gobierno se llevaría usted a su gabinete? Dios mío, es que como hay 7 ministros por año, es como difícil. Es como Fíjese difícil, cómo pero son las cosas de la vida. Respondió algo parecido a Juan Manuel Galán ayer. es que de verdad, es que hay como, francamente es que yo ni me sé los nombres de los ministros. Pues, Sí, porque hoy es que tenemos como- posesionado al 5º ministro de Justicia y Ay, así. mano, es imposible, o sea, yo no soy una persona sectaria, como te digo. Para dar un ejemplo, yo llegué, por ejemplo, estaba en curso el gerente del metro de Bogotá, que ha nombrado Enrique Andrés Escobar, y trabajó un año conmigo y le agradecí mucho que avanzara el proceso, y después nombramos de común acuerdo con el gobierno nacional otro gerente. Entonces, no tengo problema de escoger, yo no soy una persona sectaria. Pero en términos generales, la competencia, la capacidad de ejecución, la estabilidad no ha sido la característica de este gobierno, así que de pronto ahí no hay mucho que rescatar. Mire, ayer le preguntábamos a Juan Manuel Galán, le hacemos la misma pregunta sobre con quién podría hacer alianzas o no, y cuando le mencionamos su nombre, dijo que no, porque su problema era de confianza. Y esto tiene un poco que ver con esa pregunta que yo le hacía arrancando esta entrevista, de la gente que siente que usted se mueve de un lado para el otro. ¿Qué le responde Juan Manuel Galán? ¿Sí hay un problema de confianza con usted? Pues si él lo tiene, y ese es su problema, no mío, Ujú. ¿no? Entonces aquí hay niños pues que nacieron en cuna de oro, como los Galán, que se creen los Kennedy, que no resisten a la gente como yo, hija de una maestra que viene de abajo, que en segunda vuelta votó por Petro, y que hubieran preferido que votáramos por el uribismo. A mí Juan Manuel Galán me dijo con todas sus letras, lo que hay que hacer es un frente anti-Petro, con el que sea, y ahí lo está haciendo. Y ahí lo está haciendo. Y entonces no tiene problema en aliarse con el Centro Democrático y con el uribismo, que mató 6.400 jóvenes en falsos positivos, porque eso sí le merece confianza. Y seguramente terminarán endosados con el defensor de la mafia, eso sí le merece confianza. Bueno, esos son los criterios de confianza de Juan Manuel Galán, no son los míos. Pasando a temas de orden público, que también pues ha sido una de las situaciones más complejas y que de hecho más preocupa a los ciudadanos. Ha habido polémica por este tema, pero sí o no a los bombardeos que hemos visto reactivarse en los últimos meses de este gobierno. ¿Y qué pasa ahí si hay menores de edad? No, es que los bombardeos son contra los criminales, no contra los niños. Entonces, esta ha sido una sociedad que deja abandonar a las regiones, que se la deja a los robos y a los clientelistas a que se la roben miserablemente, que no educa a los niños, que no da oportunidades, que no le compra con precio de compra garantizado los productos a los campesinos, y el día que se aparece con plomo y glifosato. No, ese no es el estado en el que yo creo. El estado en el que yo creo es un estado que prende una alarma, mira, que no para el día que un niñito no llega a una escuela, que tiene un sistema, así sea por WhatsApp, donde uno se entera al minuto que niño no está en su comunidad o en su escuela, y arma un sistema de búsqueda de esos niñitos, pone un sistema del cuidado para que puedan tener cuidado en la contrajornada escolar, sus mamás puedan trabajar en el campo o en el centro poblado de su comunidad. Entonces hay oportunidades, carreteras, progreso, educación. Nos aliamos con la Defensoría para cuidar a los niños. Y hay inteligencia que no se le termina vendiendo a alias Calarcá, como lo denunció Noticias Caracol, ¿cierto? Y hay una planeación con inteligencia de las operaciones militares contra los criminales. Ese es el Estado que yo voy a hacer como presidenta. En ese Estado no caemos en el falso dilema de que no se persigue a los delincuentes porque de pronto hay niños. Si hay niños allá es porque los abandonaron, porque ni siquiera se enteraron que habían desertado de la escuela, mucho menos cuando se habían ido para un grupo armado ilegal. Ese estado de abandono, de centralismo corrupto que deja tirada a la gente, eso es lo que yo quiero combatir como presidenta. Estar con la gente, estar con las mamás, tener en todas las veredas sistemas de cuidado, trabajar con los maestros. Un maestro se entera al minuto que el niño no llegó. ¿Cómo es que eso no tenemos como reportarlo 24/7 todos los días? Entonces, contra los criminales, fuerza pública, operación, inteligencia, fiscalía antimafia. A los niños, a sus familias campesinas, cuidado, precio de compra garantizado de sus productos, educación rural, cuidado para las mujeres para que también puedan salir adelante. Ese es el gobierno que yo voy a hacer.
Y ya decía usted que la paz total salió mal, pero en ese caso, seguir insistiendo en conversaciones, en diálogos, o mejor pasar más a la ofensiva. ¿Hay qué hacer con los grupos criminales? Dedicarnos a construir un sistema de cuidado y protección social y educación para la gente, de una seguridad y justicia que funcione. Mira, yo he apoyado todos los procesos de paz. Mi vida académica, mi tesis de doctorado es construyendo justamente que aprendimos de los procesos de paz. En Colombia, como te decía, las élites, pues, los niñitos de cuna, los riquitos de apellido, prefirieron pues aliarse con las mafias, con el narcotráfico, con el uribismo, con el que fuera, con tal de que la gente más humilde y pobre o de izquierda nunca ganara. Nunca. Y eso cerró el sistema político. Nos terminó dando 10 guerrillas y para defenderse de esas guerrillas después se aliaron con paramilitares. Eso era el conflicto político armado que tuvo Colombia 60 años. Después de sangre, sudor y lágrimas y 10 procesos de paz, en 2016 se acabó ese conflicto político. Y parte de los líos que tenemos ahorita no es solamente por los errores de la paz total, es porque llevamos 10 años del 16 al 26 en la patria boba. En la patria boba. Sí. Uribe contra la paz, ¿no? Duque contra el acuerdo, Petro contra medio mundo. Y nadie en 10 años ha invertido en seguridad y justicia en el territorio. Dijimos, vamos a ir a hacer PDETs, vamos a ir a hacer carreteras, vamos a ir a hacer titulación de tierras, vamos a construir fiscalía y comisarías de familia en las regiones. Nada de eso se ha hecho. Porque que la paz sí, que la paz no, que el acuerdo sí, que el acuerdo no. Ni hacen ni dejan hacer. Y ahora dicen, ay carajo, miren cómo estamos de mal en inseguridad. Obvio, obvio. En estos 10 años, el crimen organizado casi se ha duplicado en número de hombres en armas. En cambio, hoy tenemos 75,000 soldados, menos de los que teníamos hace 10 años. Eso es absurdo. Eso es la receta del fracaso cantada. Y además llega Petro y les da gabelas judiciales y políticas, peor. Entonces lo que tenemos que entender es que nuestro conflicto armado político se acabó. Que nadie que está hoy en el ELN o en el Clan del Golfo, en las disidencias, está pensando cómo gobierna Tumaco. Lo que está pensando es cómo se hace rico a punta de billete, de traficar coca o oro o mujeres o lo que se le atraviese. Entonces, ¿cómo se enfrenta al crimen organizado al que le importa solo el billete? Nosotros no somos el único país de malas pues que tiene mafias. Italia tiene mafias, sí. Estados Unidos tiene mafias. Nombran un comisionado de paz, les dan gabelas de gestores de paz. No, tienen una fiscalía antimafia, un fiscal que no es el mismo fiscal general, un régimen legal que no le da a la mafia las mismas garantías judiciales que le da a los raponeros, unas cárceles que no son las mismas a donde va el delito común, y les dicen, vean señores, ustedes van a estar allá y no van a volver a ver la luz del día hasta que entreguen las armas y la plata. Punto. Ustedes son una amenaza para el conjunto de la sociedad y del Estado. Eso es lo que hacen las democracias. Eso es lo que yo propongo que hagamos. La paz hay que hacerlas con la gente. La paz es comprarle a precio de compra garantizada a los campesinos. La paz es que las mujeres campesinas también puedan descansar, también puedan estudiar. La tierra también esté titulada para ellas. La paz es que sus hijos, el Estado al menos se entere si tienen o no un cupo, si desertaron, no los deje tirados y abandonados. La paz es con la gente, con el crimen organizado es el sometimiento a la justicia. Me queda una última pregunta a mí para ir cerrando ya esta entrevista, y lo decía usted cuando le preguntamos por Luis Gilberto Murillo, y decía, yo lo respeto mucho, pero la cosa se iba enredando ahí con Venezuela. Sí. Las cosas han cambiado, por supuesto, desde el 3 de enero, pero pues tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera. ¿Qué hacer en Venezuela? Elecciones ya, ¿cómo manejar esa relación? En este momento pues sería con Delcy Rodríguez, pero no sabemos de aquí a agosto qué pueda pasar. Pues lo que va a pasar en lo que de mí dependa como presidenta es que voy a hacer toda la presión para que haya una transición democrática con elecciones libres, ojalá este mismo año en Venezuela. Primero porque eso es lo que se merecen los venezolanos, que han pagado un precio inimaginable por una dictadura criminal y mafiosa como la de Maduro. Pero los siguientes que hemos pagado un precio inimaginable somos los colombianos. Venezolanos y colombianos tenemos un interés común en que la democracia vuelva a Venezuela, en que el desarrollo, el crecimiento. Se necesita mucho para empobrecer a un país tan rico como Venezuela. Bueno, pues eso logró ese régimen criminal.
Entonces, en lo que de mí dependa, por el interés de Colombia, de nuestra frontera, de nuestros campesinos, de nuestros jóvenes, pero también de los venezolanos, voy a hacer todo por presionar una transición democrática y elecciones libres y un plan. Yo hablaba con el embajador McNamara, que tuve la oportunidad de conversar con él. Le decía, mire, embajador, obvio que el crimen organizado del narcotráfico es un problema, pero ustedes no crean que aquí van a volver a hacer un plan Colombia 3 de plomo y glifosato. Eso no tiene ninguna viabilidad, ni en su país ni en el nuestro. Plomo y glifosato ni ha reducido el consumo de ustedes, ni ha reducido la producción nuestra. Al contrario, ha disparado la corrupción, la violencia, la ilegitimidad del Estado. Lo que sí necesitamos, embajador, es un plan Colombia-Venezuela de desarrollo económico, de estabilidad democrática. Necesitamos invertir y que vengan empresarios de Estados Unidos para desarrollar el potencial energético que tienen Colombia y Venezuela, en gas, en petróleo, en viento, en sol, en hacer exportaciones desde aquí, en usar nuestros puertos. Tenemos uno de los mejores puertos del mundo, como el de Cartagena, en educar a nuestros jóvenes para que tengan empleo distinto al crimen organizado. Ese es el plan de desarrollo y estabilidad democrática que hay que hacer entre Colombia y Venezuela. Me dijo, nadie me va a plantear esa posición, me parece muy interesante. Y también lo debo decir, tengo un tema personal y afectivo. Yo conozco a María Corina desde hace muchos años. Sí, estudiamos juntas en Yale. Eso le iba a decir, estudiaron juntas. Fui cuando la eligieron diputada. María Corina es la mujer más berraca y más valiente que yo he conocido en mi vida. Y si algo me ilusiona, es verla electa por los venezolanos presidenta de Venezuela y trabajar con ella para sacar adelante a Venezuela de Colombia, para recuperar la seguridad, no solo en la frontera, sino en todo el territorio nacional, para construir instituciones que protejan a la gente, le den oportunidades, la cuiden, para desarrollar nuestro potencial energético, agroindustrial. Lo que tenemos es futuro, pero necesitamos democracia para tener ese futuro. Muy bien, son las 9:25 a.m. Hemos mantenido ya durante una hora esta charla con Claudia López. Aspira a ser la próxima presidenta de Colombia y si lo logra sería la primera. Primera mujer. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Rápidamente, ¿por qué votar su consulta? Yo los invito el 8 de marzo a que pidan sus 3 tarjetones. Uh-huh. Y voten por alguien decente, no importa la ideología, pero decente, como representante a la Cámara de su departamento. En el Senado tengo un ligero conflicto de interés. Creo que hay solo una opción maravillosa, perfecta, extraordinaria. Ha sido elegida 2 veces como la mejor senadora de Colombia. Usted dijo Angélica que era casi Lozano, perfecta, que solo tenía un poquito de defecto. Solo tiene uno, es que las labores del hogar no vinieron con ella. Ya lo soy yo. Angélica se le quema el agua, pero por lo demás es divina y perfecta. Y va a ser una gran senadora, y es la número 10 del Verde. Y en la consulta, en el tarjetón de consulta presidencial, usted va a encontrar 16 opciones y solo puede marcar una. Yo honestamente creo que el uribismo ya cumplió su papel, que lleva más de 20 años en el poder, y que Roy y la corrupción no son una opción. Así que los invito, estoy de número 1 en el tarjetón. Ustedes me conocen, yo soy una mujer hecha pulso, berraca, que cuando dijo que iba a sacar adelante la primera línea del metro, no importa quién la hubiera contratado, la sacó. Que cuando dijo que iba a hacer un sistema del cuidado para las mujeres, lo sacó adelante y lo construyó de cero a 1.300.000 servicios para mujeres y sus familias y 600.000 mujeres que salieron de la pobreza. Que cuando dije que iba a hacer el programa de becas, el mejor programa de becas universitarias con trabajo para jóvenes de América Latina, lo hice. Y no hice 20.000, sino 40.000 becas. Que goberné la ciudad, la saqué adelante de la pandemia y no tengo un solo escándalo de corrupción. Yo honestamente creo que esa capacidad de corregir, tender puentes, hacer mucho con muy poquito, sacar cosas grandes adelante, es lo que necesita Colombia ahorita. Y por eso los invito a que me apoyen con su voto el 8 de marzo. Claudia, la presidenta de las soluciones. Estoy de número 1 en el tarjetón y espero ser la número 1 de la votación para que empecemos a dejar atrás a la corrupción y al uribismo. Y para que en primera vuelta derrotemos al defensor de la mafia, que no se merece este país. Lo que necesita es una defensora de la gente. Esa ha sido Claudia López. Y en segunda vuelta, escojamos tener un gobierno que corrija lo que va mal y que honre y continúe las luchas sociales que mucho nos ha costado conseguir. Por eso los invito a votar por mí el 8 de marzo. Esta competencia apenas empieza. Y por primera vez, la hija de una familia como la suya,
hecha pulso, con experiencia y cero corrupción, puede ser presidenta de Colombia, sacar a las mujeres, a sus familias, a los empresarios y al país y las regiones adelante. Hagamos lo posible el 8 de marzo con su voto. Si queda el 8 de marzo, entonces la esperamos después. Claro, obvio. Para que gracias. venga y sigamos hablando Porque de la qué es lo tarea que va a viene. seguir. Porque la Y tarea... esto es como los escarabajos colombianos en el Tour de Francia. O sea, cada etapa es más berrusca que la anterior, pero lo vamos a ganar. Así ha sido todo en la vida y lo vamos a ganar. Vamos por las soluciones, no por la corrupción. Vamos por las soluciones, no por el odio. Vamos por las soluciones, no por la ola de paja. Bueno. Vamos a sacar a Colombia adelante. Gracias por su voto el 8 de marzo en la consulta de presidenciales. Gracias. Claudia López, exalcaldesa, senadora, también fue, mejor dicho, de todo y ahora quiere llegar a la casa de Hija de Nariño. una maestra. Ese es Hija el de título maestra. más importante en la vida. Ahí está. Feliz noche, gracias. Tan bellos. Muchas gracias por la oportunidad. 9:28, en segundos regresamos. Esto es Recap Blue.